Hay quien se atrevió a decir que el Papa Francisco habla como si fuera un párroco cualquiera. Yo debo decir que nunca había escuchado unas palabras dichas por un Papa que me llegaran tanto al corazón como lo que escuché del Papa Francisco, que habla como un párroco cualquiera. El pasado viernes, antes de impartir la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, a todos los hijos de Dios, a los que están por todas partes, no había leído una homilía tan bella de un Papa, ni la había escuchado más solo en novelas, las homilías del Papa Tomás en Vaticano 2035, cuando contó su sueño de Pentecostés, cuando veía a un hombre inmensamente rico, al que Jesús invitaba a caminar detrás de él y le costaba dejar toda su riqueza para ir detrás del Señor. Y contaba el Papa Tomás en la novela que cuando se despertó llorando porque comprendió que ese hombre que no quería soltarlo todo para seguir a Jesús era él mismo. Y luego contó que veía cómo había hombres que trabajaban separando el trigo y la cizaña y descubrió que eran sacerdotes y obispos y religiosas y religiosos y teólogos y teólogas que queriendo separar el trigo, queriendo arrancar la cizaña, estaban matando, destruyendo el trigo. Y cuenta el Papa que se despertó y se puso a llorar porque comprendió que la Iglesia estaba haciendo una labor que no le correspondía, dividir a la humanidad en buenos y malos, en trigo y en cizaña. Cuando yo estudiaba pensé que nunca me decían los compañeros, algunos, que no valía la pena estudiar tanto teología, que a la gente había que hablarle con sencillez y que saber mucho lejos de beneficiar echaba a perder las cosas. Y por supuesto que yo me sentía mal y hasta que leí una homilía de un teólogo metodista, Gerd Eisen, lo más bello que leí en la teología, y conste que los libros de Gerd Eisen los he leído bastantes y me han abierto toda la luz y me han dado mucha fuerza en el corazón, pero cuando leí una homilía pronunciada por él en China, en Hong Kong, comprendí que la inteligencia puesta al servicio del corazón era una de las mejores maneras que tenía el Señor para hablarnos a todos al corazón. Y es que efectivamente hay momentos en los que necesitamos que nos den clases, pero hay momentos en los que necesitamos que nos den solamente la palabra de Dios, y necesitamos que nos den la luz de Dios y la fuerza de Dios, y que nos hablen al corazón, desde el corazón donde habita el Señor. Y eso fue lo que hizo el Papa Francisco el viernes pasado. Nos mostró la escena de los discípulos en la barca en medio de una tempestad. Al atardecer, el Maestro durmiendo en la parte del barco que primero se hunde, durmiendo donde hay más peligro, durmiendo cuando los demás están desesperados, durmiendo cuando tienen miedo, quizá durmiendo porque conoce el corazón de Dios y porque viene del corazón de Dios y porque puede confiar infinitamente en Dios. Y nos ayuda el Papa a comprender que en esta barca vamos todos, que no es posible que nos salvemos solamente uno, que en muchas ocasiones le queremos gritar a Dios, Señor, ¿no te importa que muramos? Que en muchos momentos de la vida parece que viene dormido y que no le importamos. Y hemos aprendido a confiar en Él, dice el Papa. Tenemos que aprender a confiar en Él, tenemos que aprender a caminar detrás de Él, sin mayores seguridades ni riquezas. Entendiendo que la vida no es para cruzarla juntos separándonos en buenos y malos, sino para vernos como Él nos ve y entender que solamente somos hermanas y hermanos, necesitados de amor, de ternura, de fuerza, de luz y de misericordia. Y recordaba el Papa que esta es la única ocasión en el Evangelio que vemos a Jesús dormido, en la barca, cuando todos están llorando y temblando de miedo. Él está confiando en Dios. La única vez que vemos a Jesús dormido. En el Evangelio solamente hay 2 ocasiones en las que vamos a ver a Jesús llorando. Frente a Jerusalén, donde ahora está la iglesia de Dominus Flevit, donde por cierto el Papa Tomás tuvo su visión en la novela Vaticano 2035. Yo ya tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y ya tuve la oportunidad de entrar a la iglesia de Dominus Flevit y contemplar la iglesia
y contemplar Jerusalén como la contempló Jesús. Jesús llora siempre por todos cuando lo necesitamos, porque sí le importamos, porque sí viene con nosotros, porque sí le duele, porque sí sufre. Y la segunda escena es esta, frente a Lázaro, su amigo muerto. Dios es así, llora por todos y llora por cada uno. Nos ama a todos y nos ama a cada uno, personalmente, de corazón a corazón, de hermano a hermano y de amigo a amigo. Le duele. Decía un día Mafalda a Felipe, viendo hacia el cielo, es que no sé de dónde vienen los platillos voladores. Y decía Felipe muy contento, bueno, la verdad es que ni siquiera los científicos saben de dónde vienen los platillos voladores. Y decía Mafalda, ¿y eso te alegra? Y dice Felipe, claro, a mí me alegra sentirme importante compartiendo la ignorancia de los científicos. Parece rara la lógica de Felipe, pero la lógica de Jesús también es rara, y es la lógica de Dios, y es una lógica rara. Porque piensa en esto, ¿no es verdad que Jesús quiso sentirse importante compartiendo la muerte de los humanos? ¿No quiso hacernos sentir importantes cuando tenemos miedo y cuando morimos? Cuando nos abofetea el dolor y nos insulta la muerte. Pero hay que ser sinceros. Lázaro tenía 4 días adentro del sepulcro. Apestaba. No es cierto que esta sociedad en la que vivimos, no es verdad que esta humanidad de la que formamos parte ya hacía mucho tiempo que apestaba. No es cierto que ya hacía mucho tiempo, antes de que viniera el aire y los virus, no es cierto que ya hacía mucho tiempo que tenemos violencia y muerte. No hace mucho tiempo que nos veníamos matando de hambre y de indiferencia. No hacía mucho tiempo que éramos ya cobardes. No hacía mucho tiempo que le habíamos entregado el corazón al dinero y a las marcas de la ropa y nos habíamos olvidado de lo importante que es el amor y la familia y la compasión. No es cierto que hace mucho que empezamos a creer que la inteligencia estaba en las máquinas, en la tecnología, en los celulares y en las computadoras, y en ese momento comenzamos a morir y a apestar porque descuidamos el corazón y pensamos que el amor no era importante. No es cierto que ya hacía mucho que apestaba la muerte entre nosotros y no nos habíamos querido dar cuenta que caminábamos como zombies, muertos, estúpidos, absurdos, arrastrando nuestras riquezas, buscando nuestras riquezas, sin dejarnos tocar por el amor de Dios. Lo maravilloso de la escena del Evangelio de San Juan no es que el cadáver de Lázaro apestara, que esta humanidad ya oliera a muerte. Lo maravilloso es la capacidad que tiene Jesús para levantar la voz y decir, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal. Por supuesto, son muchas las muertes que llora el Señor. Las de la pandemia son las más recientes, las que más nos lastiman ahora y nos ofenden, las que nos tienen que despertar, las que nos están enseñando que ya estábamos adentro del hueco de la muerte, que ya estábamos apestando y no nos dábamos cuenta. Y sin embargo, lo que hay en este día, en este domingo de lágrimas, dice el Papa Francisco esta mañana, y es cierto, entrar al templo y ver la iglesia así, semivacía, percibir las ausencias de personas que siempre están junto a nosotros. A mí también me dan ganas de llorar. ¿Cómo veías al Papa? Me preguntaron ayer, Benjamín, triste. Triste con la tristeza de los hombres que saben amar. Triste y sin embargo con la mirada esperanzada de los hombres que saben amar y que confían en Dios. Lo más importante para mí en esta mañana es la voz de Jesús que dice, Lázaro, sal. Y tenemos que salir y vamos a salir, a pesar de la muerte y a pesar de las vendas y a pesar de lo que apestaba alrededor. Tenemos que salir porque es la voz del Señor, no nuestras voces ni nuestras ganas de vivir. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿vamos a salir a qué? ¿A vivir cómo? ¿A vivir para tener? ¿A vivir para juzgar? ¿O a vivir para amar? Nos maravilla que crezca la inteligencia artificial y comienzan los debates entre los políticos y los filósofos. Entregaremos nuestra libertad, nuestros códigos genéticos a los gobiernos con el pretexto de que solamente así podremos evitar enfermedades que nos contaminen a todos y nos maten.
Entregaremos nuestra capacidad de decidir, de trabajar, de casarnos, a fórmulas matemáticas, algoritmos que decidan qué es lo mejor para nosotros. ¿Entregaremos todo otra vez al dinero y a la inteligencia que llamamos artificial? ¿O aprovecharemos que conocemos el tufor de la muerte para hacer a un lado la inteligencia artificial o para potenciar lo mejor de la inteligencia artificial y buscar no algo artificial, sino la natural bondad y misericordia que hay en el corazón de cada ser humano? Porque todos somos hijos de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza. Quizá no merecemos escuchar la voz del Señor que nos diga, sal de ahí, pero Él nos ama y no nos dejará morir y nos olvidará para siempre en el hueco de la muerte. No puede hacerlo porque nos ama. Dios nos ama al menos tanto como la persona que más nos ama. Dios siempre nos ama infinitamente, su amor no conoce el final. Dios nos ama incondicionalmente, su amor no tiene condiciones para nosotros. Pero si algo lastima a Dios, si algo provoca la muerte de Dios, es nuestra propia estupidez de ahogar el corazón. Salir del hueco de la muerte, ¿para qué? ¿Es que de verdad era vivir como vivíamos antes? ¿Ha valido la pena sacrificar la vida frente a los ídolos donde hemos dejado lo mejor de nosotros? ¿Nos dejaremos tocar por la voz del Señor que nos dice sal? Sal de esa lógica consumista que te hace creer que eres lo que vistes. Sal de la preocupación de qué comerás, qué vestirás, en que todos comemos, en que todos necesitamos vestirnos. De eso se preocupan los que no conocen a Dios. Porque los que conocen a Dios salen a compartir el pan y a vestir a los que están desnudos. Y si creemos en Dios y confiamos en Él, tenemos que confiar y creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad para amarnos, para buscarnos, para llorarnos, para ser hermanos. Sí necesitamos que el Señor nos lance la palabra y nos saque de la muerte, pero ya no podemos vivir como vivíamos antes. Algo tenemos que aprender, porque si no, de nada servirá que estemos viviendo lo que estamos viviendo. De algo tiene que servir. Él ha querido hacerse importante compartiendo nuestra muerte para que los que han muerto, para que los que cuidan a los enfermos, para que los que entierran a los muertos no se sientan por eso menos importantes, ni menos amados, ni menos tocados por el amor y la misericordia de Dios. Si Él ha querido compartir la muerte, insisto, Él hará nuestra su propia vida plena, inmortal, allí donde ya no habrá enfermedad ni llanto, porque Él será nuestra vida y la luz que no conocerá la noche.